Bueno, mirar, en principio voy a hacer un poco una brevísima historia, ¿no? de la auriculomedicina, pero voy a empezar por mi propia historia personal. Yo realmente contacté, conocí la auriculomedicina y al doctor Nogier, Paul Nogier, a mediados de los años 70. Yo en esa época estaba alternando mis estudios en París y en Barcelona. Y la verdad es que la personalidad del doctor Nogier resultó ser cautivadora. Era un hombre muy entrañable, un extraordinario investigador, un auténtico luchador contracorriente, porque ya sabéis que en Francia la medicina es muy, muy cartesiana. De hecho, es el país natal de René Descartes. Yo tuve el tremendo privilegio de, además de poder estudiar con el doctor Paul Nogier, siempre he dicho que soy un auténtico afortunado porque muchas de las técnicas y terapias que conozco las he conocido de su fuente original, de los fundadores. Bueno, en cuanto a lo que es la historia de la auriculomedicina, en primer lugar tenemos que hablar de la auriculoterapia. La auriculoterapia es antiquísima y de hecho encontramos ya vestigios de la investigación en auriculoterapia, sobre todo, por supuesto, en la cultura china. En el Zhenjiu Dacheng encontramos que es este famoso gran compendio de acupuntura y moxibustión. Bueno, ya todos conocéis, porque la mayoría conocéis la acupuntura y la medicina tradicional china, que en la medicina tradicional siempre se ha relacionado el pabellón auricular con los riñones, ¿no? ¿Verdad? En el elemento agua. Son muchos los pueblos, tanto, por ejemplo, en el antiguo Egipto, los árabes, los hindúes, el pueblo romaní, el pueblo gitano, utilizaban tradicionalmente puntos del pabellón auricular para tratar diferentes dolencias. Y ya más cerca de nosotros, en 1850, el doctor Rulke de Cincinnati nuevamente sigue empleando las cauterizaciones del pabellón auricular para tratar las ciáticas. Nogier, en el año 1951, estaba tratando a esta famosísima cantante que se llamaba Nidon Weiland, y la estaba tratando de problemas de ciática, pero no conseguía acabar de resolver su problema. Entonces un día le aparece a la consulta completamente restablecida, sin problemas, y le preguntó, bueno, ¿y qué has hecho? Y le comentó que había asistido a una terapeuta, a una especie de curandera, entre comillas, ¿no? de Marsella, una tal Madame Barin, que cauterizaba el pabellón auricular. Entonces le había cauterizado una zona del pabellón auricular y se le había ido la ciática. Bueno, pues Nogier, como ese gran espíritu de investigador que tenía, presupone que tal vez esta zona se corresponda con la zona cuarta, quinta lumbar, donde se suelen dar estas protusiones discales que producen las ciáticas. Y a partir de ahí comienza desarrollando toda una somatotopía en la cual vamos a ir viendo poco a poco. A partir de ahora vamos a ver un poco lo que sería el desarrollo embriológico del pabellón auricular. En esta imagen vemos un poco, esta es una imagen del doctor Bourdiol, tenemos el consenso entre los embriólogos. Es decir, si bien hay cierta disparidad, como decía, en cuanto a cuál ha sido la embriogénesis realmente del pabellón auricular y cuál ha sido su posible inervación, pero hay una serie de puntos, 3 puntos sobre todo, en los que todos coinciden. Vamos a ver ahora todo lo que es la anatomía macroscópica del pabellón auricular. Bueno, el pabellón auricular se divide, por un lado, en relieves y en excavaciones. Es decir, relieve, podríamos decir que en montañitas y en valles. Primero vamos a ver lo que serían los relieves, es decir, las partes que son más prominentes. Y ahora vamos a ver las excavaciones, es decir, lo que serían las depresiones, ¿verdad? Las partes que están más hundidas en el pabellón auricular. La primera va a ser la concha. La concha se divide en dos partes, en una hemiconcha superior y después tenemos la hemiconcha inferior. Pero claro, el pabellón auricular no solamente lo vamos a ver por su cara anterior, sino también la proyección mastoide, la zona posterior. Bien, ahora ya, una vez hemos hecho la descripción
de la anatomía del pabellón auricular, que es algo repasando, ¿verdad? Ahora vamos a ver ya las localizaciones de las diferentes proyecciones. Vamos a empezar por el mesoblasto, por lo que será el aparato más allá de un soporte físico. Es decir, no solamente nos mantiene rectos, sino que también al mismo tiempo la columna vertebral es una zona en la cual se van a... muchas veces vamos a combinar las terapias, pero tenemos que buscar cuál es la terapia más afín. Bueno, en el caso de la columna, la terapia más afín es la espondiloterapia. Aquí tenemos la famosa ley de Arl Schulz, Rudolf Arl y Hugo Schulz. A estas leyes se le añaden 5 leyes más. Simplemente lo único que vais a necesitar, como decía, es un pequeño martillito, estamos viendo el mesodermo, y entonces fijaros, mirad, vamos a describir ahora el aparato urogenital. Lo que sería el sistema arterial, claro, yo aquí lo he intentado más o menos detallar. Vamos a ver ahora las posiciones plásticas, es decir, lo que serían las posiciones de los órganos. El aparato respiratorio, el intestino primitivo medio, las vías de eliminación, sistema endocrino. Básicamente, esto sí, las proyecciones de los distintos pares craneales sí que las podemos ver un poco más en detalle. Ahora tenemos las proyecciones del bulbo raquídeo. Y aquí tenemos las áreas sensitivas. Bueno, el hipotálamo, fijaros, se proyecta en el suelo de la hemiconcha también. Aquí están los plexos. También serían todo lo que serían los plexos previscerales. En el pabellón auricular podemos realizar tratamientos con diferentes instrumentos. Pero vamos a ver los masajes auriculares. Pero podemos emplear desde un simple lápiz, una piedra azulada con matices blancos, que actúa sobre todo a nivel emocional. En función de la dirección, fijaros que aquí tenemos 2 direcciones. Pero hay otros masajes, masaje radial. Entonces es una aguja que ya viene esterilizada. Es decir, que veis la aguja esta, veis que aquí hay una puntita, en esta puntita está esta especie de flecha, es como una lanceta. No se debe hacer nunca con aguja de acupuntura. Por supuesto que también se pueden emplear agujas de acupuntura. Lo que quiero decir es que ahora voy a poneros toda una serie de tratamientos, esta cefalea, que está relacionada generalmente con las menstruaciones, por ejemplo, las migrañas por depresión. Entonces, aquí esa es la migraña típica de esa persona que está en un estado anímico, caída. Otras migrañas serían estas que tienen un componente hepatobiliar. Otro tipo de migrañas muy comunes, las famosas migrañas oftálmicas, que esta neuralgia también cervical posterior, que es bastante frecuente, que se irradia también. Bueno, otro problema que también es bastante frecuente sería el insomnio. Es decir, que las personas que dentro del sistema nervioso, otro problema que nos podemos encontrar son los casos de astenia, decaimiento, astenia, estoy agotado, el dolor del hombro, el hombro congelado, ¿verdad? La epicondilitis, ¿no? Pues, por ejemplo, las epicondilitis tendríamos lesiones en la articulación de la cadera. Con la condartrosis, como veréis que el tratamiento es parecido. El espolón calcáneo también. Aquí tendríamos los vómitos, por ejemplo, de nuevo. Bueno, aparato respiratorio, tendríamos las metrorragias funcionales. Creo que es la gran diferencia, me refiero, entre la auriculoterapia y la auriculomedicina, es que en la auriculomedicina podemos realizar diagnósticos. Un diagnóstico complementario. En auriculomedicina realmente de esos 4 tiempos vamos a resumirlos a 3. Bien, en lo que respecta al interrogatorio, como digo, el interrogatorio puede llegar a ser desde muy exhaustivo, y nos podemos pasar. Bueno, conocéis ya a Kresmer, el famoso profesor de psiquiatría. Él nos describió 3 tipos de personalidades. También tenemos que tener en cuenta otras características. El gran médico de la antigua Grecia que vivió en el siglo V, Hipócrates de Cos, nos hablaba también de 4 individuos. Nos resultan más familiares ya las tipologías según la medicina tradicional china. Y para mí son las más completas, el niño inquieto de cambios. Veremos que es un individuo marcado por el cambio, la transformación, el movimiento. Vamos a ver la primera mano, la mano del madera. Claro, es que hemos dicho que
La característica general del madera, ¿cuál es? El movimiento, la transformación, pero al mismo tiempo hay lo que se llaman predisposiciones mórbidas, es decir, estos personajes nos interesan saber cómo son los continentes, porque el continente ya tiene una predisposición a ciertas patologías. Es la diátesis 1 de Ménetrier, que decíamos, la diátesis que se equilibra con el manganeso. La persona fuego es una persona esbelta, es una persona de piel fina. Fijaros, la mano del fuego, la persona fuego, es una mano esbelta, alargada. Característica fundamental de esta mano es que los dedos, ¿cuáles son las predisposiciones mórbidas del fuego? Pues como todo aquello que tiene que ver, por un lado, con el sistema circulatorio, también son frecuentes las aftas. Pasamos al tierra, ¿no? El individuo tierra. Por supuesto, la mano va a ser como el cuerpo. Es la mano del Saturno de los ocultistas, es una mano... ¿Cuáles son las predisposiciones mórbidas? Pues fijaros, una típica son las amigdalitis. Aquí tenemos una diátesis, pasamos al metal, aquí tenemos el leptosómico, tenemos al compañero del tierra. Bueno, estos individuos ya los hemos visto, es el leptosómico, es el delgado, ceniciento, enjuto, también es una palma muy poco estriada. Y veremos que en los casos muy puros, fijaros que aquí en la medicina tradicional que nos dice que está piel, mucosas y sistema respiratorio. Pero vamos a tener, aquí es donde la naturaleza parece estar quieta, pero hay un movimiento interno. Es un poco como, decíamos, como en la vida intrauterina, el embarazo. Parece que no pase nada, pero está pasando por dentro. Ese desarrollo. Bueno, fijaros, la mano agua es una mano que también tenemos la típica retención de líquidos, tenemos artrosis. Para continuar con diagnósticos complementarios, algo muy importante complementario y que a veces es el fracaso de muchos tratamientos. Yo tuve el privilegio, porque es un privilegio, de haber compartido muchos momentos con el doctor Adler, Ernesto Adler. ¿Cuáles son esas alteraciones que podemos encontrar? Pues mirar, por un lado, o sea, las más frecuentes, y las veremos ahora una por una, son las caries dentales, los focos apicales, las lisis radiculares, las amalgamas y los cordales incluidos. Los cordales son las muelas del juicio. Y aquí ya es otro tema, lo de la salud de la casa, que también es un tema de una gran importancia, sin duda alguna. Las líneas Harman, las líneas Curry, las geopatías, es decir, las interferencias electromagnéticas. Tuve hace muchos años un paciente con un tumor cerebral y viví su cama, la cabecera de su cama daba a un taller y en el taller tenían un generador eléctrico, un generador de alto voltaje, pared con pared de su cama. Todos hoy en día vivimos rodeados de campos electromagnéticos. El Wi-Fi, los cables eléctricos, los ordenadores, etc. Si puedes cambiar de sitio la cama, cámbiala. Pero si no puedes, bueno, esto se sale de nuestra competencia médica, pero es lo que se llama la medicina del hogar. Entonces, ayer estuvimos viendo, pues eso, otro tipo de diagnósticos que son complementarios y a tener muy, muy en cuenta, pero también nosotros podemos realizar, digamos que la aurículo medicina tiene su propio método de diagnóstico. ¿Veis? Que lo que hacemos es con el palpador vamos presionando. En este caso, si presiona a fondo, estoy llegando a los 120 gramos, veremos que esto actúa en el tejido endodérmico. Otra cosa que tiene el pabellón auricular es que es sensible también al frío, a la temperatura. Este detector que tiene aquí el doctor Noyer, que es el que yo os enseñaré, es el Diascope, es el que yo aún tengo, es el que se empleaba entonces. Veis que la sonda aquí, veréis que es una sonda retráctil, ¿veis? Tiene un muelle, de tal manera que aquí tú no puedes apretar más de la cuenta. Mirad, vamos a entrar ahora en lo que es la inspección de segundo grado. Estamos hablando de un descubrimiento que hace el doctor Noyer, y él se dio cuenta que en ciertos momentos había una variación del pulso. Notaba que, bueno, pues para poder explorar el RAC, la mejor manera de tratar en aurículo siempre es esta. ¿Veis? Lo que hago, estoy tomando el pulso, ¿vale? Tomamos el pulso, ilumino un momentito. Es una iluminación, teníamos 3 tipos de presiones, no tiene nada que ver con el ectoblasto embrionario. Este tejido, tanto Noyer como aquí, sobre todo el tejido medio, hizo un estudio muy importante, el doctor Bernard Bricot.
Noyer decía que era un tejido energético con un componente exclusivamente neurovegetativo. Ahora vamos a ver ya esa otra parte, sería un poco como el complemento de la patología neurofocal. Es decir, la cicatriz, pues lo mismo que serían los cordales, es un campo perturbador. ¿Cómo sabemos si realmente hay una relación directa entre la cicatriz y el problema? Solo hay diferencia en las sensaciones que tiene la persona. La llamada cicatriz tóxica, ¿cómo sé si la cicatriz es tóxica o es intoxicada? Pues mira, aquí tenemos una persona que tiene unas pequeñas cicatrices en la... Tomar el filtro, en este caso he cogido el filtro Braten 22, el E44, el E44 que sería, entonces con la procaína lo que hacemos, bueno, primero pues desinfectamos la zona, las áreas frecuenciales, ya un poco ya las hemos estado... lo interesante es que cada una de estas áreas pues presentaba características muy peculiares. La siguiente, la que bautizaron como frecuencia B, y por último, la última frecuencia, la llamada G, la frecuencia G. Entonces, cada una de estas frecuencias, también el doctor Noyer se dio cuenta de que correspondía a unos filtros. Si miramos dentro, veis que tenemos, aunque lo veis así ahora un poco, la fotoespectrometría de cada uno de los filtros. Y por otro lado, son gelatinas, por lo tanto son de origen biológico. Kodak bautizó como Braten 22, tenemos aquí su curva fotoespectrométrica de este Braten 22 y corresponde al área A. La siguiente frecuencia, la frecuencia B, corresponde a este otro filtro. Es un filtro rojo. Cuando aquí tenemos, este se llama programa de color, acercamos el filtro y tomamos el pulso, ¿vale? Acerco el filtro. Si no pasa nada, quiere decir que la persona no tiene ninguna alteración en ninguna de las áreas, no pasó nada. Pero si pasa algo, es decir, si yo ahí noto que hay una respuesta, quiere decir que la persona tiene algún tipo de alteración. Y entonces ahora estoy cogiendo y tomando los diferentes filtros. He cogido el A, ahora cojo el B, ahora cojo la frecuencia C. Para esto vamos a emplear, ahora lo enseñaré, un instrumento fabricación casera, esto es de bricolaje, en el cual vamos a proyectar puntualmente cada uno de los filtros. Como veis, es de fabricación casera y ahora voy a enseñar cómo fabricarla. Yo la tengo aquí. Tomamos el pulso, lo podemos hacer, recordar, con 2 dedos o solo con el dedo índice. Será en el dedo índice donde notaré el RAP positivo. Yo una vez he detectado ese área alterada, puedo tratarla con instrumentos, con filtros, con antenas escalares. En la aplicación esta, la APP, trae como, no sé, 1000 o 2000 ya patologías. Lankowski hizo un estudio sobre todo lo que son la incidencia de las ondas escalares en distintos tejidos. Un genio en este tema. Lankowski lo que venía a decir respecto a lo que era la célula viva es que la célula es un oscilador. Es un oscilador como si fuera un resonador eléctrico. Aparte de estos filtros que hemos visto, de las frecuencias de la A a la G, hay algún otro filtro que también tiene una gran importancia. Y el otro tema del que estuvimos hablando, era de la famosa frontera clavicular. Noyer descubre que lo que ocurre de clavículas para arriba y lo que ocurre de clavículas para abajo tienen efectos diferentes. Os muestro el filtro del sueño, el famoso filtro. Están aquí metidos los tres, es decir, están los tres juntos, por eso se ve tan oscurito, ¿no? Porque están actuando los tres. Que nosotros cuando detectamos las frecuencias nos puede ocurrir una sorpresa. ¿Qué ocurre si yo, por ejemplo, detecto la frecuencia E en la zona C o la frecuencia G en la zona B? Voy a poner un ejemplo más concreto y muy frecuente, ¿no? Es decir, aquí tengo, por ejemplo, es decir, que aquí simplemente apretando la tecla negra, porque estoy haciendo diagnóstico, pues en la zona aproximadamente que quiero explorar, pues voy poniendo las diferentes frecuencias. En 1975, Noyer descubre que estas frecuencias también se dan en el cuerpo. Muy bien. Bueno, hoy vamos a ver ya en detalle
Otros filtros. Ayer vimos los filtros de color. Podemos utilizar, como digo, cualquier tipo de sustancia. Pues, por ejemplo, aquí he puesto una aspirina. Es decir, que aquí, por ejemplo, cojo directamente un fármaco, no hace falta que sea el filtro, y lo aproximamos al pabellón auricular. Siempre el pabellón auricular de la oreja dominante. Recordar que hay una homolateralidad siempre en auriculoterapia. Por ejemplo, sustancias que pueden crear una adicción, como puede ser el café, pues nosotros ponemos en uno de estos filtros un poco de café molido. También la mayoría de laboratorios tienen los test de kinesiología, ¿no? Que son estuches, yo tengo por ahí unos cuantos. Como a la leche hay mucha intolerancia y para no tener allí leche, pues podemos emplear leche en polvo. Uno de los tratamientos más frecuentes que hacemos de adicciones es el del tabaco, ¿verdad? Y para eso tenemos el filtro del tabaco. Es muy conveniente, si preferís que os lo diga así, utilizar una terapia complementaria. Yo de las terapias complementarias que más me gustan utilizar son las que derivan de la sofrología de Caicedo y de la hipnosis. Yo conocí al doctor Caicedo en 1977, fijaros, hace ya un montón de años. Y luego, ya muy recientemente, de hecho fue en el 2017, hice un máster de hipnosis clínica. Entonces tenemos, por ejemplo, pues, productos como estos que os he puesto aquí, el Tabacum, tenemos la espigelia, la 4CH o el caladium, la 5CH. Y finalmente, también hay que decir que existen distintas somatotropías del pabellón auricular. Esta es la típica china, y esta es una que yo publiqué en el año 82, no recuerdo muy bien. No me acabo de convencer demasiado y por eso se me ocurrió la idea de hacerlo en forma de cuadrícula, que es lo que tenéis. Un poco como el juego de los barcos, ¿no? De tocado y hundido. Entonces, pues puse así letras y números, ordenadas y abscisas en una cuadrícula. Para algunos genetistas, como por ejemplo el doctor Moore, ¿no? Él comenta que a partir de la sexta semana ya se produce una modificación del embrión, en el embrión, perdón, de las arterias a la hora de irrigar los arcos branquiales. Está favorecido el hemisferio izquierdo y eso hace que la mayoría de personas pues sean diestras, ¿no? Por eso es importantísimo el comprobar la lateralidad de la persona. Ahora veremos más adelante cómo la vamos a comprobar. Otra manera de comprobar de si existe esa lateralidad contrariada a la persona, pero ya a nivel de más del córtex cerebral, es decir, lo que nos llamaba la lateralidad cortical dominante, para ver las reacciones tisulares. ¿Veis? Tomo el polo positivo, lo acerco a un lado, lo acerco un par de veces, lo tengo un par de segundos y luego al otro lado. Que es el otro caso por el cual os decía ayer que la oreja está muda. Es decir, que con bastante frecuencia, con mucha frecuencia, esto nos lo llamaba los obstáculos, ¿no? Los obstáculos, perdón, en el tratamiento. Bueno, esta imagen es de mi queridísimo Henri Jaricot. En uno de los seminarios están manipulando la primera costilla. Se llamaba Gerhard Bachmann, era un médico alemán también, y él descubrió una serie de puntos en el pabellón auricular que tienen un efecto muy similar a ciertos fármacos. Más frecuentes que la descubrió el doctor Noyer, es lo que se llama la simetría a 30 grados. Siempre a 30 grados, hacia arriba o hacia abajo, voy a encontrar otra serie de puntos. Es decir, esta es la manera en la que vamos a utilizar esta plantilla. Puede ocurrir este otro caso, que los 30 grados se producen invertidos. Muy frecuente, y ya hemos hablado también de ello, son lo que nos llamaba las alineaciones de los puntos. El 0, el punto, pues en este caso sería pues décima dorsal o primera lumbar, y encuentro que aquí hay esos 4 puntos, ¿vale? A mí me sorprendió que el pabellón auricular me recordaba a un nautilus, a este molusco marino, todo lo que es el número áureo. Si ahora lo llevo a esta otra imagen, aquí tengo la proyección áurea. En el libro también lo dejo caer al final del libro como algo a investigar, porque esta es una simetría de la que nadie habló.